están en País ADN, junto a Piedad Vergara y Aldo Schiapacase. ¿Te acuerdas del vestido icónico que usó Cecilia Boloco en el Miss Universo? Imposible olvidarse de esa imagen. No solo del momento en que gana, sino del vestido que ella usó. ¿No lo recuerdas? Es que, pucha, no estuve... No, tú sí estuviste, yo no estuve. No, es una historia personal muy dolorosa. No vi el momento en que Cecilia Boloco se coronó como Miss Universo. Estaba viendo a Sandro en un programa de televisión. Sí, fue el único, ya, ok. Yo y 300 personas más. Bueno, ese vestido icónico y muchos otros también. Con una polola que no olvidó la frente, además. Tenía que agregar eso. De haber estado viendo a Sandro y no a Cecilia Boloco con su vestido en el Miss Universo. Sí, por supuesto, un momento lo dejaste pasar, déjame decirte, lo dejaste pasar. Ese vestido y muchos otros también, muchas otras piezas de vestuario han sido parte del legado de Marco Correa, un diseñador de modas que quizás no es tan conocido su nombre, pero si empezamos a recordar su obra, sí lo vamos a reconocer a través de ella. Y de hecho estamos aquí para conversar sobre este libro sobre Marco Correa, Moda, Color, Identidad. Estamos con Claudio Lobos, autor de este libro. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Bien, muchas gracias por estar acá, Piedad. Hola, Aldo, muchas gracias. Claudio es un investigador riguroso. ¿Tú soy de porteño de nacimiento o de adopción? Porteño de nacimiento. Nací en Valparaíso, en un hospital que ya no existe, y he vivido la mayor parte de mi vida en Viña del Mar. Y que tiene un libro extraordinario que recorre 60 años de cine en los cerros porteños. Sí, desde el documental de Ivens hasta Emma. Exactamente. ¿Por qué te interesó Correa y el tema de la moda, Claudio? Bueno, yo soy coautor con Gabriela Tapia. Gabriela es diseñadora de vestuario. Ella ha trabajado en los 80, Sudamerican Rockers y otras series. Y haciendo otra investigación sobre el diseño de vestuario en el audiovisual, porque a mí lo que me gusta y lo que me interesa es el audiovisual, nos encontramos en algún momento con el nombre de Marco Correa, una diseñadora muy connotada de la televisión, Antonieta Moles. Ella está a cargo de todo el vestuario del Mega, de las telenovelas del Mega. Y en algún momento de una conversación nos menciona Marco Correa. Salimos de esa conversación, esto fue el 2019, y Gabriela me dice, ¿sabes qué, Claudio? Hay que hacer algo sobre Marco Correa, porque este tipo era excepcional, era muy bueno. Yo no lo conocía, pero conocía su trabajo, como bien dijo Piedad, porque seguramente, o sea, no seguramente, yo sí vi la final de Miss Universo. Tuviste la fortuna. Aldo estaba viendo probablemente Martes 13, me imagino. Y como vi esa final y vi la Quintrala o algunos episodios a posteriori, y vi Teresa de los Andes, dije, sí, aquí hay un tipo excepcional con una obra tremenda y hay que investigarlo. Y por eso llegamos a Marco Correa. Ahora, es interesante pensar también cuando hablamos en el caso ahora, por ejemplo, claro, de Marco Correa en este libro, cuando hablamos de moda e incluso de televisión, muchas veces se mira, no sé si en menos, pero no se considera arte o no se considera un trabajo artístico y que tenga una intención y una valoración especial. Tendemos a pensar que es más juntar un montón de ropa y decir, bueno, esto le queda bien a este y esto le queda bien a este otro. Y en realidad es muchísimo más que eso. No, sin duda, o sea, pensemos que el premio Oscar, que es el más conocido a nivel internacional en el mundo del audiovisual, hay un premio, un apartado para el vestuario. Eso en Chile quizás no lo tenemos tan claro o tan arraigado, pero un buen diseñador de vestuario es un artista. Yo creo que Marco Correa, y esa es una conclusión también de este trabajo, fue un artista porque tuvo una propuesta innovadora desde los años 60. Probablemente hay gente que se dedica al vestuario que lo que hace es más bien juntar con un cierto criterio estético, ¿cierto? Vinculado con la obra que tiene que representar, ya sea en el teatro, en la ópera, en el cine o en la tele. Pero en el caso de Correa sí. Y claro, lo que pasa con los diseñadores de vestuario, yo he pensado mucho esto a propósito de esta investigación y de su difusión, es que el director y los actores son los que se llevan, obviamente, la atención del público. Y si es que el director... Y si es que el director, ¿cierto? Claro. Pero hay iluminadores, hay sonidistas. Hoy en día sí sabemos mucho más de gente que, por ejemplo, en el cine trabaja la música o hace la música, como Zimmer o Morricone o Williams. Pero hay gente muy, muy connotada o muy buena en su oficio, en su arte, que también hay que poner de relieve. Sí. Claro, era diseñador, pero también... Pucha, no vi a la Cecilia Boloco, pero vi la Quintrala, ponte tú, una teleserie que me llamó muchísimo la atención por... No solo el vestuario, la ambientación de época que representaba un esfuerzo para la televisión chilena en aquellos años, sino porque había una suerte de dicotomía entre lo que se vestía la Quintrala y lo que vestían los mapuches, digamos.
había mucho desnudo y sobrevestido, para decirlo de otra manera. Correa, en ese sentido, también, lo señalas en tu libro, Claudio, también investigó mucho, ¿no? Claro, o sea, bueno, esto vale para cualquier cosa de la vida, o sea, para cualquier pega, para cualquier encargo. Si tú tienes que hacer algo y lo quieres hacer bien, tenés que investigar, tenés que documentarte, buscar información. Y esa es la gracia de Correa, o sea, que el tipo era un tipo que tenía un estándar súper alto. Recordemos que TVN partió con el área dramática más o menos en el año 81, a cargo de Sonia Fuchs, ¿cierto? Un recordado nombre de la televisión chilena. Lamentablemente ella fallece a principios de los 90 en un accidente, pero ella levantó esta área dramática y ella convocó a mucha gente. Porque estaba todo concentrado en Canal 13. Canal 13, claro, el éxito de La Madrastra, y TVN dijo, bueno, tenemos que hacer algo, y levanta el área dramática, convoca a algunos artistas, gente muy buena, como Marco Correa. Y Marco Correa lo que hace para la Quintral el año 87 también, aunque lo empieza a hacer antes, a prepararlo antes, él va a Perú. Y estudia ya las telas, ¿cierto? En Perú, por toda la historia del virreinato, ¿cierto? Hay mucho más material a disposición. Colonial, sobre todo. Colonial, claro. Estudia las telas y, bueno, arma todo este vestuario, obviamente con un taller, ¿cierto? Con gente que hace estos vestidos. Son 700 piezas de vestuario. Pero lo de Correa viene de antes. O sea, yo les decía en algún momento, Correa partió en el año 66, 67 más o menos, en un taller ahí que era de algunas socias que, por ejemplo, entre ellas la mamá de la actriz María Izquierdo, tenían un taller ahí en la calle Merced, en el barrio del Bellas Artes, Las Tarrias, el taller Tai. Y lo interesante es que lo llamaron taller, no lo llamaron boutique. No es que compraban unos vestidos afuera y lo traían a Chile. No, ellos hacían vestidos ahí y ahí Correa empieza a destacar y por eso se empieza a hacer un nombre. Ahora, a mí me parece interesante también cuando uno revisa, claro, el contenido del libro, es realmente una investigación y sobre todo también pensando en la época. O sea, tiene mucho estilo de los 60, ¿no? Yo creo que sus grandes piezas o lo más conocido, que está todavía de hecho en museos, que ha sido donado, por ejemplo, como por Jorge Yarur y también personas que tuvieron de sus piezas en el fondo de colección, podríamos decir. Hay mucho de los 60 en el diseño. Uno podría pensar que, y también, bueno, por ejemplo, los ejemplos de lo de la Quintala, pero en ese sentido también se fue adaptando a la moda internacional, pero con un sello propio, digamos. Bueno, ahí me permito hacer una sugerencia. O sea, la gente a la que le gusta el vestuario, que le gusta la moda, que le gusta lo bello, lo que luce bien, yo creo que puede poner Marco Correa en Google y se va a encontrar con unos vestidos maravillosos de los años 60, como tú bien dices, donde la gracia que tiene él, el gran aporte, es que combina elementos propios de América Latina, de nuestros pueblos precolombinos, con el pop art, la psicodelia, el hipismo. Hay elementos que está integrando y él construye desde ahí una nueva propuesta. Entonces eso es una virtud, es un artista vanguardista, innovador. La palabra innovador yo sé que está muy de moda hoy en día, pero realmente él lo fue porque propuso algo nuevo a partir de ahí, pero también dialogando con lo que estaba en ese momento en boga y a la vez haciendo una propuesta nueva. Ese es el gran aporte de Correa, sobre todo. Claudio, el tema de la moda surge en Chile a propósito de, masivamente, digamos, a propósito de la revista Papel Cuché, sobre finales de los 70, comienzo de los 80, tiene un momento muy explosivo. ¿Por qué Correa no se divulga como el resto de los diseñadores chilenos? Bueno, yo creo que nosotros somos periodistas y podemos explicarnos bien este fenómeno porque nos solemos quedar con ciertos nombres y le damos como, me van a perdonar la expresión, como caja a ciertos nombres. Cuando hacen lista de los grandes artistas chilenos, probablemente la gente va a decir Violeta Parra, Nicanor Parra, claro, La Mistral, Neruda, Roberto Mata, por ahí puede aparecer, ¿cierto? Pero hay grandes artistas que están detrás de escena, por decirlo así, y que son realmente muy buenos. Marco Correa, no porque hayamos hecho el libro, pero realmente un gran artista. Durante 25 años más o menos él desarrolló una tremenda carrera en teatro, en la tele, para concursos de Misses, para colecciones particulares, y había que relevarlo. Entonces, ¿por qué no sabemos mucho de Correa? Porque, en fin, la prensa, desde la misma academia, desde distintas esferas, probablemente no ha habido un suficiente interés o no ha habido conocimiento. Y claro, hemos hablado más durante décadas de Brancoli, de Rubén Campos, porque eran los diseñadores que vestían a algunas Misses o a figuras de la televisión. Claro, como más de la farándula. Claro, en los últimos años con las galas de Viña también se ha hablado harto de nuevos diseñadores. Pero Correa en su momento era un tipo excepcional. O sea, tú entrevistas a cualquier persona del mundo del arte y del espectáculo que lo conocieron, que supieron de su trabajo, y te van a decir Correa número uno quizá, o por lo menos ahí en el panteón del diseño chileno. Claudio, sabemos que
que entiendes, conoces, manejas el mundo del audiovisual, el mundo del cine, el mundo de la creación cinematográfica. ¿Qué te pareció trabajar en el mundo de la moda? ¿Hay muchas diferencias? ¿Hay elementos que son sustantivos para ese escenario, no? Yo creo que hay varias similitudes en el sentido de que cuando un artista sabe lo que tiene entre sus manos, sabe o reconoce la calidad de un trabajo, ¿cierto? Es generoso en eso, claro, en compartirlo. A mucha gente que nosotros entrevistamos le pareció maravilloso que pudiéramos hacer un trabajo sobre Marco Correa. Vinculo con la pregunta anterior que me hicieron, en el sentido de que, oye, qué bueno que haya gente haciendo una investigación sobre Marco Correa, porque no era algo que a alguien se le hubiera ocurrido, no se ha relevado lo suficiente. El Museo de la Moda hizo una muy linda exposición en el 2007, pero el Museo de la Moda la hizo el 2017 y ahí queda, ¿cierto? Y no mucha gente puede acceder a eso. Entonces, desde ese lugar, hacer una investigación sobre un tipo tan excepcional en la moda, en el vestuario, fue muy bonito porque fue encontrarse con mucho cariño. La gente lo recuerda con cariño, y cuando hay cariño, cuando hay reconocimiento por un talento y por el trabajo riguroso y de excelencia, finalmente las puertas se te van abriendo. No todas, no es tan fácil entrevistar a todo el mundo, tenemos unas anécdotas ahí bien interesantes, pero fue un trabajo muy, muy fácil de hacer en ese sentido. Ahora, contemos de esas anécdotas también, de las entrevistas también que forman parte de este libro. Bueno, mira... Algunas eran fundamentales y otras, me imagino, también fueron bien interesantes o descubrieron cosas novedosas con ellas. Claro, o sea, por ejemplo, nos habría encantado, esto es lo que no está en el libro, nos habría encantado entrevistar a Raquel Argandoña, porque fue la protagonista absoluta de La Quintrala, ¿cierto? Ahí la miniserie que dirigió Vicente Sabatini, que se estrenó el año 87. Pero fue muy divertido porque yo la contacté, la llamé... No sé por qué cuento esto, pero bueno, ya está. Le mandé un mensaje y me dijo, que estoy en el aeropuerto saliendo a no sé dónde. Vuelvo en tal fecha. La volví a contactar en tal fecha. Que estoy preparando el viaje para no sé dónde. O sea, imposible, vos. Gente que viaja. Claro. Raquel viaja mucho. Raquel viaja mucho, pero bueno, por ahí en algún documental que se hizo sobre Marco Correa, que no está disponible públicamente, ella habló muy bien también del trabajo de Correa. Sí. ¿Dónde está el vestido que Piedad me acaba de mostrar de Cecilia Boloco? Vestido con el que... ¿Ese es de Marco? No, ese no es el de Marco. El vestido que hizo Marco Correa para Cecilia Boloco es lo que se solía llamar, y aún, el vestido típico. El traje típico, que en este caso es un vestido de referencias mapuche, absolutamente. Sí. ¿Cierto? Con platería mapuche. Sí, era muy lindo. Sí, ese vestido, mira, en algún momento pensamos que lo tenía el Museo de la Moda. Como ustedes saben, Jorge Yarur, que es el... Un tremendo museo que tiene como... Tremendo museo, pero que no es tan fácil llegar a él por un... Y menos a los subterráneos, digamos. Claro, y además porque no es barato, hay que decirlo. La entrada no es barata. Y el Museo de la Moda tiene algunos vestidos, pero no tuvimos acceso a esos vestidos. Los que sí nos ayudaron mucho fue el Museo Histórico Nacional. Y el Museo Histórico Nacional no tiene el vestido de Cecilia Boloco. Así que en este momento no te podría responder con no te podría responder con una propiedad capa. ¿Dónde está ese vestido? Hay muchos vestidos de Correa que los tienen personas particulares porque los compró su mamá, ¿cierto? Los compró la misma persona que aún los posee y que no están a disposición. En otros casos sí estuvieron a disposición, se los prestaron al Museo Histórico Nacional y nosotros pudimos hacer una sesión exclusiva para el libro. No, eso está muy lindo. Ahora sí lo estaba revisando ese vestido, claro, es el de la competencia, claro, como del traje típico, del traje representativo. Y es, claro, representa a Había traje de noche, traje típico y traje de baño. Que tengo la sensación de que el traje de baño se eliminó, ¿no? No. ¿Se sigue afilando el traje de baño? Sí. Creo que sí. Sí. El típico, el último de Emilia Díez, parece que fue esa cosa de Sao Gigante, ¿no? Sí, ese fue el con la vestido ruleta típico. de atrás, Sí, ya como ampliando muchísimo quizá el concepto de típico, pero bueno. Es que igual la hizo porque tiene un... Dice todo e innovador. Sí. Pero es que no, pero en ese sentido igual tenía un sentido porque es muy conocido Sao Gigante en otros países también. Eso sí. Tipo Miami, típico Estados chileno, Unidos, típico chileno en otros países. Sao Gigante es conocido, pero es interesante la propuesta que hace, por ejemplo, con este traje, claro, este traje como de la tradición del país que salen representando, porque es como, claro, tiene una inspiración mapuche, pero igual tiene otros conceptos, o sea, igual tiene un dejo como innovador, en el sentido de que los aros, por ejemplo, son súper grandes, esta especie como de corona de tela que tiene y una capa, o sea, igual tiene como es una buena adaptación de la cultura mapuche a un vestido de gala en este caso. Claro, y ahí está el toque personal de Correa. O sea, yo creo que
me imagino, ¿no? Que en el caso de un vestido típico está el elemento identitario, referencial de la cultura a la cual tú te estás refiriendo, ¿cierto? Pero también está este elemento de la belleza, de destacar la silueta. La Cecilia Boloco, además, estupenda, preciosa, ¿cierto? Lo lucía muy bien. Entonces eso se dio una combinación perfecta ahí. No hizo cine de Correa, ¿eh? Qué raro. No hizo cine, sí, y es raro, fíjate, porque él hizo teatro, harto teatro, por ejemplo, El Rey Lear, ¿Quién me escondió los zapatos negros?, ¿Dónde estará la Janet?, que son obras muy recordadas en Chile. Hizo mucha televisión, como La Quintrala, Teresa de los Andes, Marta a las 8, una telenovela también muy importante en su momento. Hizo una ópera, pero no hizo cine. Que, bueno, es raro, pero no es tan raro porque el cine chileno no es muy de época, ¿no? No es muy de época. Las películas 40 que habitualmente... Y en los años 80, que fue cuando él trabajó en el audiovisual, no había tanto presupuesto. Entonces quizás también muchas películas se las arreglaban como podían con el vestuario. Claro, obviamente eso no es tan fácil. Y en ese sentido también haciendo esta investigación, Claudio, ¿ven en esto o es una recomendación también para los nuevos diseñadores? O sea, hay muchos diseñadores, como decías tú, en la Gala de Viña se tiende a mostrar harto el diseño nacional, hay algunos que se repiten mucho, que son los quizás más conocidos, diseñadoras también, mujeres. En ese sentido, si es que no se conoce mucho la obra o el trabajo de Marco Correa, me imagino que también ahí sirve una inspiración. Sí, sería súper bueno que, por ejemplo, en las escuelas de diseño enseñaran a Marco Correa. Yo me encontré con una diseñadora que hace clases acá en una universidad en Santiago y me comentaba ella, Alejandra Cuevas, que ella enseñaba a Marco Correa, pero no sé si en todas las escuelas lo enseñan. Entonces, como tú bien dices, puede ser una inspiración, porque me imagino que un desafío que tiene un diseñador o que tiene un artista en general es cómo proponer algo que sea nuevo, que sea que tenga tu sello personal, ¿cierto? Pero donde tampoco tú te olvides de las referencias y de los contextos en los cuales tú te mueves. Por supuesto que Correa eso lo tenía muy claro. Cuando él empieza a diseñar en los 60 estábamos en un momento muy importante a nivel artístico-cultural, de mucha renovación, la nueva canción chilena, el arte y el diseño chileno se estaban renovando de manera importante y Correa se inserta en eso. Entonces él también dialoga con su momento, con su época, con su contexto, pero desde ahí propone algo nuevo y por lo tanto, claro que puede ser muy inspirador para los chicos más jóvenes. Yo creo que eso también es importante porque muchas veces quizás nosotros no conocemos el trabajo de Marco Correa como por así decirlo, televidentes o ciudadanos como común. No sabemos muchas veces, claro, quién está detrás de este trabajo, pero me imagino que, claro, los que están estudiando, los que están trabajando es un muy buen insumo, por supuesto. Sí, ese es el desafío y ojalá que en las escuelas de diseño, como te decía, lo puedan incorporar. De todas maneras. Claudio, ¿ya está disponible el libro? Está disponible por ahora en la editorial y en nuestra cuenta de Instagram. ¿Puedo decir la editorial, cierto? Por supuesto. Para eso estamos. Trebleediciones.cl. Y tenemos una cuenta en Instagram donde vamos colocando noticias sobre el libro y algunos elementos del libro que se llama Diceno-de-vestuario. Diceno-de-vestuario. Y bueno, el desafío, porque esta es una editorial pequeña, Trébol, es colocarlo en algunas librerías. Así que también sirve que la gente pregunte por el libro en librerías. ¿Ah? Esa es una estrategia, por si acaso. Es una muy buena estrategia para que en el fondo las mismas librerías se interesen en tenerlo. Sí, y vamos a tener un sitio web. Tuvimos la suerte de encontrarnos con que no existía el sitio web Marco Correa. Así que desde la próxima semana, con toda seguridad, vamos a tener un sitio que se va a llamar marcocorrea.cl. Y ahí van a encontrar fotos que no están en el libro, porque el libro no puede contenerlas todas. Van a encontrar todas las entrevistas que hicimos para el libro completas y un par de capítulos del libro. Bien. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros y venir a contarnos. Gracias a ustedes, un gran abrazo a todos y a ustedes sobre todo. Muchas gracias, Claudio, que estés muy bien.